Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bueno, este es el cuarto video hablando sobre programación en Texas Instrument. Bueno, el siguiente video vamos a hacer un programa en donde nos calcule el área de un círculo y la de un triángulo. ¿De acuerdo? Vamos a utilizar los conocimientos que hemos adquirido a lo largo del curso. Y bueno, aquí ustedes van a elegir la carpeta. Yo se me han borrado. Entonces vamos a poner aquí ejemplo 3. Ejemplo 3. Entonces lo vamos a guardar, ¿de acuerdo? Vamos a realizar el programa. Vamos a hacerlo ahora con ventanas emergentes, perdón, y enviar el resultado también en pantallas emergentes. Lo que vamos a hacer es calcular el área de un círculo y la de un triángulo, sumar estas dos y mandar en pantalla los tres resultados, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a hacer uso de variables locales que ya hemos explicado anteriormente a lo largo del curso. Vamos a poner el local. Entonces vamos a utilizar tres variables almacenadoras de área, puesto que vamos a almacenar el área del triángulo, del círculo y el área total. Entonces vamos a llamarle al área del círculo AC, al área del triángulo AT, el área total pues la vamos a llamar A2. Podríamos llamarle como queramos y esto es decisión de cada uno, ¿de acuerdo? Si recuerdan, el primer video les había comentado que necesitamos imaginación al momento de programar. Entonces vamos a tener, o hay que visualizar la manera en cómo vamos a hacer el programa. Lo hacemos como nosotros lo escribimos en un cuaderno. Recuerden cómo hacemos o qué datos necesitamos para poder realizar el cálculo de un área. Por ejemplo, el círculo, ¿cuál es el dato que necesitamos? El dato sería el radio, sí, y además de pi. También para el área del triángulo, perdón, necesitamos la base y la altura. Entonces vamos a pedir al usuario un radio, la base y una altura lo vamos a denotar con h, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a hacer uso de variables de entrada y salida con el F3, ya saben. Vamos a abrir un diálogo para mostrar en pantalla una descripción de nuestro programa. Podremos poner título o no, no importa que elijamos. Podemos poner un texto o podemos poner un título, de acuerdo. Vamos a poner como título ejemplo 3. Ok, y ahora el texto vamos a describir brevemente lo que hace nuestro programa. Vamos a hacer uso del F3 y el diálogo, recuerden, y vamos a poner el texto y vamos a poner este programa calcula área. Fíjate que ya no le sigo escribiendo, puesto que ya no me queda pantalla para hacerlo. Entonces si le seguimos escribiendo puede que nos marque un error en el sintaxis y pues vamos a utilizar otro texto. Es decir, que debajo de este mensaje va a aparecer otro. Vamos a completar el enunciado con diálogo y perdón, voy a quitar esto. Vamos al F3, recuerda, el diálogo y un texto. Este programa calcula área de un círculo y triángulo. Vamos a poner aquí, de acuerdo. Bueno, vamos a checar nuestro programa que se llama ejemplo 3. Vamos a ver el mensaje que hemos mandado o que hemos creado. Fíjate, aquí aparece. Entonces vamos a abrir y fíjate el ejemplo 3. Este programa calcula área de un círculo y triángulo. Que vamos a la escape y para regresar al código fuente, ya saben, es el 2nd y luego a labs. Y bueno, vamos a calcularlo, vamos a hacer las operaciones y pedir al usuario todos los datos que necesitamos. Ok, bueno, vamos a seguir con todo esto, pero recuerden que hay que hacerlo después del en diálogo, porque puesto que estos mensajes van a aparecer en un diálogo. Bueno, vamos a pedir al usuario los valores del radio, de la base y la altura. Vamos a usar un request, recuerden. Perdón, vamos a hacer uso del diálogo nuevamente. Abrir un diálogo
y cerrar el diálogo, y vamos a hacer el uso de requests para pedir los datos, recuérdenlo. Entonces vamos a poner dame un radio, ok, y inmediatamente la variable almacenadora, en este caso es el radio. Luego vamos a poner otro requests para pedir la base y la altura. Entonces vamos a utilizar otro requests y vamos a poner dame base y cerramos las comillas y ponemos si la variable almacenadora, en este caso es b, y abrimos o hacemos otro requests para pedir los valores. Dame la altura, perdón, vamos a borrar esto, vamos a escribir bien dame la altura y cerramos las comillas, recuerden eso, coma seguido de la variable almacenadora. Entonces en este caso es h. ¿Para qué lo hacemos variables locales? Recuerden, para que no nos creen estas variables en nuestra calculadora y así no se agoten la memoria. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo va quedando. Ok, le damos enter. Fíjate, ya nos está dando los valores. Obviamente no calcula nada, puesto que nada más hemos pedido los valores. Vamos a abrir ahora, regresar nuevamente, perdón, al código de nuestro programa. Ok, ahora fuera del end diálogo o del end del diálogo, vamos a transformar, recuérdenlo, como pedimos de variable datos de variable tipo carácter, hay que pasarlos a variables numéricas con el comando expr de expresión. Lo podemos utilizar mediante el catálogo, tecleándolo directamente en nuestro teclado. Y bueno, vamos a primero almacenar a transformar, perdón, R, y lo vamos a guardar en R nuevamente. Eso no afecta al programa. Damos otra expresión B y lo guardamos en la variable almacenadora B. Convertimos la siguiente expresión nuevamente a la altura y lo guardamos, perdón, en una variable almacenadora H, la misma. Ok, ahora lo que nos compete hacer es realizar los cálculos. Ahora vamos a hacerlo, ¿de acuerdo? Vamos a calcular primero el área del círculo. En todo caso sería pi. Eso lo podemos declarar desde aquí. Podemos hacer uso de esto o del símbolo pi que tenemos aquí, o podemos abreviarlo como hacemos casi siempre, 3.1416 por nuestra variable, en este caso es r, puesto que la fórmula para calcular el área del círculo es pi por radio cuadrado, en este caso radio elevado al cuadrado. Y este resultado debe ser almacenado en una variable, en donde pues en el área del círculo, que anteriormente habíamos nombrado como área del círculo. ¿De acuerdo? Ahora vamos a calcular el área del triángulo. Para ello, pues bueno, la fórmula sería base por altura y todo eso sobre 2. ¿Acuerdo? Bueno, vamos a hacer uso de un paréntesis. ¿Sí? Base por altura, en este caso es h, entre 2. Recuérdenlo. ¿Por qué tengo estos dos en paréntesis? Puesto que primero hace esta operación y luego divide entre 2. Mucho ojo con eso. Bueno, lo guardamos en una variable almacenadora que sería at, puesto que ahí así nombramos el área del triángulo. Recuerden, las variables lo podemos nombrar como nosotros queramos, no importa cómo lo hagamos. El punto es que recuerdes que en dónde estás guardando los resultados, ¿de acuerdo? Bueno, ya tenemos las dos áreas calculadas. Ahora vamos a sumar estas dos, perdón, en una tercera que sería A2, en el área A2. Entonces, pues lo hacemos, ¿no? AC, que sería el área del círculo, en este caso es AC, le vamos a sumar AT, ¿de acuerdo? Y lo vamos a guardar en la variable almacenadora que nombramos como A2, esto que es el área de estos dos, ¿de acuerdo? Ahora, lo que
lo que sigue es mandar los resultados con una ventana emergente, y para ello nuevamente haremos uso de las variables, los comandos de diálogo. Abrimos uno, recuérdalo, y obviamente hay que tener cerrado esto. Abrimos un diálogo y lo cerramos. Ahora pues vamos a hacer uso del texto, ¿de acuerdo? Vamos a ponerle un título mediante la entrada y salida de datos del diálogo. Agregamos el título como resultados. Cerramos las comillas. Perdón, aquí usé un ítem y está mal. Vamos a utilizar el título. Perdón. Ahora sí, vamos a mandar los resultados mediante un texto, recuérdalo. Resultado, un texto, y vamos a poner aquí área del círculo. Ahora lo vamos a unir mediante un AND y transformar estos resultados de tipo numérico a tipo carácter con un string. Recuerden, en el video anterior, en el video número 2, ahí mostramos, en el video 3 mostramos cómo hacerlo, y lo unimos con este AND 2NDH y nos sale el simbolito, y hacemos uso del catálogo, o en mi caso, como ya tengo bien claras los comandos, lo puedo teclear desde mi teclado, ¿de acuerdo? El string. Ahora ponemos nuestra variable, en este caso es el área del círculo, que es AC. Ok, área del círculo. Bueno, aquí vamos a ponerle un igual y le damos un espacio. Ahora vamos a mandar en pantalla ahora el área del triángulo. Vamos a poner aquí es área del triángulo, va a ser igual. Vamos a poner el 2ND y el AND para poner el string, y vamos a poner el AT. Ok, no importa que esto pase, no importa que se haya pasado aquí, eso no va a ocasionar algún problema. En todo caso, que cuando tú corras el programa y te diga error de dimensiones, bueno, pues hay que reducir aquí en el texto, hay que reducir algo para que no nos mande ese error de dimensiones. Y si nosotros seguimos programando sobre esta línea, nos va a marcar error. ¿Por qué? Porque no tenemos los dos puntos iniciando la línea, ¿de acuerdo? En todo caso, tenemos que darle un enter para que nos cree la siguiente línea. Ahora vamos a mandar en pantalla lo que es la suma de áreas. Entonces ponemos el igual, las comillas, unimos mediante un string, primero un AND, luego el string, y luego la variable, en este caso sería 2. Y bueno, como el programa solo nos pide eso, entonces podríamos darlo como concluido el programa, pero sin antes, obviamente hay que revisar si es que existe algún error. Y bueno, vamos a correr el programa 2ND apps, ya saben cómo, al ejemplo. Ok, nuestra breve descripción del programa, el ejemplo 3, este programa calcula área de un triángulo y círculo. Vamos a darle enter, nos va a pedir dame un radio, en este caso le vamos a dar el radio de 5, la base. Obviamente si tú quieres ser mucho más específico al momento de pedir los datos en tu programa, lo puedes hacer, no hay ningún problema. Yo aquí puse yo puse dame base, dame la altura, puesto que en el área de un círculo solamente se utiliza el radio y no base ni altura, y el usuario puede intuir que estamos hablando al momento de pedir la base del triángulo y la altura obviamente también del triángulo. Bueno, vamos a dar valores aquí de 12.43, y la altura puede de 6, y le damos enter. De acuerdo, el área del círculo es 78.54. Aquí puedes poner área del círculo unidades cuadradas, lo puedes hacer. Al área del triángulo
aquí, y antes del mensaje unidades cuadradas también, y la suma de las de áreas es esto, la suma de esto y esto da esto. Bueno, pues sería todo en este video. Gracias por verlo. En el siguiente video vamos a hacer uso de la sentencia if, la condicional if, para qué sirve y cómo lo podemos utilizar, y una constante contadora para poder almacenar datos previos o utilizar la misma variable para modificar valores, ¿de acuerdo? Vamos a ver en el siguiente video eso, las variables, la sentencia if, la condicional if y una variable contadora. Bueno, si te ha gustado el video, dale like, no olvides suscribirte, puesto que estaré subiendo más videos como estos. Si no has visto los demás videos, te recomiendo que lo hagas, pues para que puedas entender lo que hoy hemos visto. Vamos a hacer todos nuestros programas de esta manera, para para que se vea un poco más profesional nuestra programación, ¿de acuerdo? Así vamos a estar manejándolo. Si tú has llegado en este punto y no sabes cómo hacerlo, te recomiendo que veas mis videos anteriores, ¿sale? Eso es todo, muchas gracias.